Muchísimas gracias a todos, principalmente a nuestro divino maestro, a la divinidad, al maestro que después de su muerte física por la crucifixión, se presentó primero a sus íntimos y luego a los demás en una vibración espiritual. Y con esto él demostró que seguía viviendo en el reino del Padre, que él y todos tenemos vida eterna. Entonces, bueno, como alma encarnada siento que debo hacer un renovado pacto para poder seguir adelante a mi capacidad. El tema de esta reunión, la síntesis, el postulante, la Santa Alianza, en fin, toda la obra nos debe llevar al conocimiento de uno mismo. Adelante con las intervenciones, con los comentarios que nos quiera aportar su sentir, sus sentimientos sobre estos días en que la humanidad, aún cuando no le han contado toda la verdad, en su interior siente esa fuerza de unión de la divinidad. Hugo, adelante, por favor. Gracias, Candelario. En el infinito sendero que tiene la divinidad para conducir sus creaciones inmortales, las almas vamos eligiendo por afinidad, por evolución, por comprensión, por entendimiento, aquello que sea el camino más favorable para que lleguemos a unificarnos lentamente, porque el Maestro y la divinidad no nos pide saltos formidables en absoluto. Es el andar, el caminar, el comprender, el entender. Y ello no se logra a golpes, se logra en base a renunciamientos del propio ser, cuando en su largo proceso evolutivo vamos entendiendo realmente qué es la divinidad, qué soy yo, qué son mis compañeros, aquellos que nos hemos unido en una alianza por siglos de siglos. ¿Quién fue el ser que nos fue llevando y nos está llevando a través de milenios de años, según el concepto humano, a la lucidez espiritual, moral y ética que debe tener todo ser que quiere ser ejemplo vivo del conocimiento de Dios? Cuando hablo de ejemplo vivo, no me refiero a palabras, a reuniones, a promover situaciones de controversia. Jamás. Me refiero a todo lo que es la búsqueda en nuestro interno. ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Qué soy ante el Creador? ¿Cómo fui? ¿Cómo surgí? ¿De dónde surgí? Y así lo entiendo. Y de ello ha surgido de uno de nuestros maestros, el maestro Melchor de Orec, Veritas, que quiere decir verdad, la búsqueda de la verdad. ¿Qué es la búsqueda de la verdad? El conocimiento de sí mismo. ¿De qué soy? ¿De qué estoy formado? ¿Por qué mis sentimientos?
¿Por qué mis emociones? ¿Por qué el deseo de saber? Y el maestro Veritas, que es verdad, tiene como norma o directriz de la escuela que voluntariamente uno quiere seguir. Y eso es lo que tenemos que entender bien en claro, que uno, en forma individual, no colectiva, quiere saber la verdad. La verdad de todo aquello en que nos vemos sumergidos y a veces en nuestra inconsciencia, en nuestro aprendizaje, mejor dicho. Hemos demorado tanto tiempo para llegar por lo menos a un primer grado de comprensión de lo que soy en la eternidad de Dios. No pretender ser maestros. ¿De qué? ¿Maestros de qué? ¿Y de quién? Si el que está a tu lado, a veces humilde y sencillo, es el que puede enseñarte a ti lo que es la humildad, lo que es el no parangonearse. Creo que todo ello es el conocimiento de sí mismo. ¿Por qué el conocimiento de sí mismo? Porque si te conoces a ti mismo, jamás, y así lo demostró el Divino Maestro, juzgas a tu semejante. Entendamos, no quiere decir que no entendamos lo que es el error, pero no tenemos derecho a juzgar, a vilipendiar a nuestro hermano. Y eso es lo que principalmente quiero reforzar, lo que es la escuela del conocimiento de sí mismo. Fijaos vosotros que a través de siglos y siglos, todas las escuelas espiritualistas, iniciadas por los grandes maestros, capacitados para ello, fueron desvirtuadas. ¿Por quién? ¿Por quiénes? Por aquellos que no se conocieron a sí mismos, por aquellos que quisieron demostrar lo que son en razón de sus hermanos, por aquellos que se querían con la capacidad y no el conocimiento, no, el desconocimiento de quién es tu hermano, de quién es el alma que está a tu lado, que no te pertenece, que no tienes derecho a ejercer ninguna humillación, ni privarle de nada de lo que la ley le ha permitido tener. Y eso es lo que me baso justamente en el tema de esta reunión, que es el inicio de una nueva etapa. Iniciamos una nueva etapa, un nuevo año, y es la escuela del conocimiento de sí mismo. Quería comenzar estos comentarios, mejor dicho, hacer estos comentarios, porque lo sé en mí mismo, por experiencia, por vivencia, y aquel que pretenda dirigir y modificar lo que es esta escuela, solicito que por favor lo considere, porque no he de ser yo el que decirle, tú no deseas seguir este sendero, que es impersonal, y que la ley divina lo va a retirar, de que ese desorientar
a esta escuela, a los miembros de los que quieren seguir este lineamiento doctrinario dado por el Divino Maestro. Jamás se ha puesto Él delante de nosotros como ser encarnado, demostración viva de lo que es la verdad ante sus semejantes. Lo fue por su propia irradiación espiritual, porque la radiación espiritual es paz, es tranquilidad, es belleza, es serenidad al alma que esté en un momento dado atrofiado, enloquecido por la vida que lleva o por el entorno que a veces lo sacude tan fuertemente. Por ello, este tema justamente que vamos a tratar en este momento es la escuela del conocimiento de sí mismo. Y me gustaría mucho, personalmente, que platicáramos todos sobre el mismo, no haciendo peroratas, sino hablemos con cordialidad. Hablemos, no, ¿cómo puedo decir? Porque por ahí me pueden decir a ti, me pueden decir, mira, pero tú te estás poniendo la misma, hijo, de ser mejor que los demás. No, en absoluto. Sé de mis debilidades, sé de mis imperfecciones, sé de mis errores y sé de mis disculpas internas. Pero no quiero bajo ningún concepto que esta escuela formada por el maestro Veritas sea, ¿cómo podría decir?, sea desvirtuada por las conductas de aquel soberbio que pretende generar dentro de la misma escuela un movimiento distinto a lo que está marcado. Ha ocurrido mira, fijaos tú, que todas las escuelas, a través de la obra, la lectura de la obra de Fraternidad Cristiana Universal, hemos conocido como todas las escuelas fundadas por los maestros espirituales elevados, cuando se empezó a introducir en ellos, en su interior, en sus grupos internos, en aquellos inconscientes que fueron modificando las bases de esos movimientos espirituales. Y ya veis en qué han terminado a través del tiempo. Y ya veis cómo han terminado en esta era y están terminando definitivamente. Que no ocurra con esta escuela, iba a decir con mi escuela, no es mi escuela, es porque quiero participar de ella. Y quiero que sea un símbolo, un lugar interno donde vaya floreciendo lentamente las rosas de la piedad, de la concordia, de la amistad sincera, del corazón que late a un nivel vibracional, a tono, lo máximo que se pueda, a tono lo que fuere, con el Divino Maestro, que es nuestro conductor y nuestro guía, el que nos viene llevando desde que éramos piedra. Mejor dicho, piedra no. Siempre fuimos una vibración y somos vibración. Nuestra vibración está respondiendo a nuestro ego, como un hijo responde a su padre, como el sonido de un tambor, de un clarinete, de un piano, una nota
es afín a otra nota y por ello vibra, si no, no podría vibrar. Y es lo que nosotros pretendo, que bajo ningún concepto, el que no se sienta internamente inclinado a este movimiento espiritual de esta escuela, tiene infinidad de fuera de ella de encontrar lo que ansía su propia alma. No digo lo que ansía su propio espíritu, lo que ansía su propia alma. Así que ya les dije, prefiero que esta reunión sea coloquial, para que conversemos, no que demos clases a pretender dar clases, no, en absoluto, sino para que definamos con claridad las bases de nuestra escuela espiritual. Gracias, Candelario. Gracias, Hugo. Bueno, pues ahí está la sugerencia. Obviamente, como dice la lectura, en esta escuela solo sugerimos, solo hay sugerencias y de todos. Alguien que quiera compartir su pensamiento precisamente sobre el conocimiento de uno mismo. ¿Cómo le estoy haciendo para trabajar en mi conocimiento para poder seguir despertando? Ahora con más profundidad, más enfocado. Primero he leído, me ha encantado, he encontrado muchas respuestas. Eso diría yo que es una fase. Pero luego viene ya el análisis e ir buscando la comprensión. Es algo que lleva tiempo. Adelante, Vicente, por favor. Paz y salud para todos. Bueno, no sé si es que el modelo de Hugo se podría llevar a cabo, quiero decir, hacer una tertulia entre todos, porque lógicamente tendríamos que dar paso a uno, paso a otro, y no podríamos compartir de una manera directa, pero sí expresarnos, bueno, pues al margen de la parte literaria de la obra, como es nuestro sentir, en base a la tarea que viene esta tarde. Uno de los requisitos que vienen en el contenido didáctico de esta tarde es la pureza de acción, la pureza de pensamiento, palabra y obra. Que yo entiendo, eso no es de un día para otro. Hoy soy impuro, mañana soy puro, no. Es un proceso, es un procedimiento que lo vamos desarrollando a medida que vamos conociendo, a medida que nos vamos integrando datos en nosotros, que vamos sintiendo que eso debe ser así y vamos teniendo después una respuesta coherente en el ejercicio de la vida. Entonces, esa pureza es fundamental en el mundo espiritual. Hay un pasaje que quiero nombrarlo para dar un poquito más de contenido a mi intervención en cuanto a la pureza, y es en el capítulo en Samaria, creo que es al paseternado, cuando está Yahshua con Melquisedec, y le dice Melquisedec a Yahshua: ¿has pensado alguna vez, Yahshua, por qué nuestra escuela esenia no sale de sus grutas en las montañas? Responde el maestro, dice: nunca lo pensé, porque me encuentro tan a gusto entre ellas que estoy convencido de que es su lugar propio.
Y le dice Melquisedec, piensas así porque no hay egoísmo en ti. La fraternidad esenia se aferra a las rocas y vive entre ellas para mantener pura y limpia la cadena invisible de amor en que el ungido debe forjar su personalidad espiritual. Si saliera a vivir y desenvolverse entre la sociedad de los hombres, empezaría el egoísmo a envolverla en sus redes. Vendrían las necesidades de buenas y presentables viviendas, de vestuario, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todo esto me lleva a pensar que el camino diseñado por la divinidad es el que debe ser, y estos ejemplos que ilustran cómo debe ser, ilustran a la perfección cómo debe ser, son los que tenemos que tener en cuenta a la hora de proyectarnos en este mundo espiritual. La pureza de pensamiento, palabra y obra, el conseguir que nuestros desarrollo en la vida no esté condicionado por elementos sociales de alguna clase o de otra. Podemos compartir o no podemos compartir, pero lógicamente estar al margen de todo eso. Y ahí se suscita siempre la misma situación que a mí me gustaría pensar. O sea, quiero decir, entre un colectivo que se ciñe a unas bases fundamentales dentro de una llamada escuela espiritual, a mí me gustaría que no hubieran obstáculos y pensamientos, ni porque muchas veces no nos expresamos porque ¿qué va a pensar el hermano? ¿O qué va a pensar la hermana? ¿O qué va a pensar este? ¿Qué va a pensar lo otro? Entonces siempre ponemos frontera a nuestros pensamientos. Y yo pienso que allá en el mundo espiritual, en los mundos astrales, en los mundos de luz, eso no cabe. Allí todo es transparencia. Y cuando una persona se manifiesta, y hablo un poco de memoria, porque yo ahora mismo no tengo recuerdo de lo que hay allí, pero es como algo que me sale a flor de piel. El hermano o la hermana que habla allí en aquel mundo, no está, la expresión de ese ser no está sometido a los juicios de los demás. Y esa es una enseñanza muy, muy válida para nosotros en este tiempo. Nos podemos manifestar libremente nuestro sentir. Y el que recibe la información debe respetar ese sentimiento, esa manifestación, respetarla y no juzgarla. Si hay diferencia de criterio, sí está la aclaración, podemos aclarar, podemos comentar de forma afable, de forma distendida, nunca imponiendo, siempre aceptando. Y si hay un momento en que no se ajustan los criterios, bueno, pues dejar que sea la luz. La divina sabiduría es quien ponga las cosas en su sitio sin necesidad de que haya un rompimiento con nada ni con nadie. Ese es un modelo que yo creo que arriba ejercen y que podríamos ejercerlo aquí. ¿Por qué no? ¿Por qué no puede expresar una persona su sentir aunque parezca disparatado si es lo que siente y los demás aceptarlo? Ya está, lo aceptamos. Entonces, convendría mucho en ese aspecto que fuéramos, porque eso es una forma de pulir, una forma, entiendo yo, de ir integrando, de ir aunando criterios, forjando auras conjuntas, donde la confianza da paso a que los hermanos nos sintamos unidos, que no haya problema, que sabes que aunque tú digas una barbaridad,
Nadie te va a juzgar, nadie te va a someter a su criterio y no va a decir, oh, la tontería que ha dicho, no sé qué, no sé cuánto, no, no, nadie. Sino que va a haber respeto y entendimiento. Bueno, yo creo que es algo que probablemente, quiero entender que se dará en el futuro, a medida que vayamos avanzando en esta nueva era, en este nuevo tiempo, en estos conocimientos, se irá dando este modelo en donde las personas confraternizan sin dar pie al rechazo, sin dar pie al enjuiciamiento, sin dar pie a la... Voy a decir una expresión un poco malsonante, pero por si acaso, a la mala leche que existe muchas veces, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? Bueno, pues esta persona se ha expresado así y ya está, y nada más. Y después, en última instancia, lo que tiene que haber son temas aclaratorios de una forma distendida, como digo. Es un poco lo que creo que conviene y se presta es lo que yo siento, vamos, en estos momentos que estamos hablando y que estamos viviendo, y que se ajusta un poco al tema de la escuela también. Porque dentro de la escuela, como ya he dicho, se va buscando la pureza de acción, la pureza de entendimiento, la pureza de todo. Porque dice nuestro amado maestro Melquisedec en el capítulo en Samaria: el único cuidado que debe tener una escuela de divina sabiduría, que todo y cada uno de sus miembros sea como un cable de oro tendido desde los cielos a la tierra para inundarla, a ser posible, del pensamiento y del amor divino. Esto caza un poquito con ese cable de oro, ese pensamiento, ese abrazo a la colectividad dentro del mismo sentir. Lo expresa ahí el maestro Melquisedec. Y bueno, tengo más cosas, pero como ya hay manitas levantadas, dejo paso a las personas. Venga, gracias por vuestra atención. Sois muy buena gente todos. Besitos. Gracias, Vicente. José Domingo, adelante, por favor. Hola, hola a todos, hermanos. Yo coincido con Vicente en el aspecto de que somos libres pensadores. Y sí, concuerdo, cualquiera puede expresar sus sentimientos y, y está bien, ¿verdad? Inclusive hay personas que quizás no estén de acuerdo con un pensamiento como tal, pero obviamente hay que respetar sus criterios, sus sentimientos. Inclusive a veces para que reine la paz en todos, es bueno estar de acuerdo o concluir no estar de acuerdo. Estar en desacuerdo, estar de acuerdo en estar en desacuerdo. Ajá. Y creo que coincido con Huguito también en el hecho de tanto en tanto ir alineándonos en el aspecto que una cosa es la manera de pensar de alguien y eso es libre de hacerlo, pero otra muy aparte es poner lineamientos a la obra, a las bases de lo que es la escuela como tal, ¿verdad? Porque uno lo puede hacer sin querer, ¿eh? Porque todos venimos, o al menos hablo por mí, vengo de otras enseñanzas. Desde que era un muchacho mi papá me hablaba de estas cosas. Luego pasé por otras escuelas ya de adulto y luego llegué acá. Y somos a veces lo que leemos y lo tenemos de acuerdo a cierta información que vamos llenando nuestra mente y en base a eso hablamos. Y querramos o no, sí le ponemos en nuestra propia cosecha, digámoslo así, de nuestro propio ser. Entonces es importantísimo para mí siempre expresar mi pensamiento, recalcar en qué es mi comprensión, ¿verdad? Y que de ninguna manera quiero imponer a alguien ese pensamiento en otros. Siempre recalco y valoro a las personas que hacen lo mismo, en decir, soy yo que entiendo esto, porque he comprendido que por encima de mi verdad relativa, de mi verdad personal, hay una sola verdad.
y el resto son comprensiones. Y somos un proceso, somos seres en procesos. Entonces la comprensión de determinada persona, la mía, es relativa. Pero por encima de eso está la verdad, está la escuela, están los cimientos, ¿verdad? Creo que sí es verdad que no debemos de, consciente o inconscientemente, o sea, abrir bien los ojos en ese aspecto, de no tratar de ponerle cosas de otras escuelas, por ejemplo, porque hay infinitos caminos y el ser tiene que ser sincero consigo mismo. Y si yo me observo cargado de cosas que quiero ponerle a las bases, fundamentos de la escuela, tengo que pedir permiso y buscar mi propio camino, ¿no? Sin duda no es la forma de, sino por respeto a la escuela y por respeto a otras escuelas, ¿verdad? Porque ya también tienen sus lineamientos y tienen sus bases y es respetable. Y es respetable. Entonces eso básicamente quería conversar. Gracias, José Domingo. Cuca, por favor. Buenas tardes, hermanos y hermanas de la fraternidad. Muchas gracias por estos espacios intensos en esta semana. Hugo nos invita a compartir. Hugo acaba de hablar de un nuevo momento, que es un nuevo momento en la escuela del conocimiento de sí mismo. Este nuevo momento parte pues de unas prácticas que hacemos en los últimos años como lectores de la obra, de seguir unos temas que se nos proponen para que vayamos abriendo, despertando a la conciencia de nuestro deber como almas de la fraternidad que seguimos al Cristo. Y una escuela es un lugar de aprendizaje. Yo me siento, estos días he aprendido muchísimo, escuchándoos a todos vosotros, viéndoos. He aprendido muchísimo porque el escuchar a los otros hermanos y hermanas expresarse sugiere mucho, despierta mucho, abre mucho el corazón, porque hay hermanos y hermanas que hablan de sus intimidades, de su manera de sentir, de su manera de pensar o de dificultades que encuentran. Porque básicamente yo percibo la escuela como una fraternidad, una comunidad de practicantes, aprendices del amor fraterno, tal como nos lo enseñó el Cristo en todas sus encarnaciones y los maestros de la alianza. Y cuando estamos con esa actitud de aprender, nos vamos haciendo humildes, porque como más conscientes nos hacemos o más parece que vamos aprendiendo, más nos damos cuenta de lo ignorantes que somos, de cuánto nos queda por profundizar. Pero no importa, cada pequeño paso, unido a la vibración que son olas de amor, esa cadena de amor que nos une, como decían los antiguos coptas, lo que nos une en la casa de Numú es una cadena de amor, elegida voluntariamente, de practicantes, de aprendices de ese amor, empezando por uno mismo. Y de alguna manera, unos vamos siendo espejos de otros. Lo que habla mi hermano, su presencia, su silencio, sus palabras, sus compartires,
son como espejos de unos para los otros, donde nos vamos mirando, donde nos vamos viendo reflejados, dándonos cuenta de que somos células de un mismo cuerpo. Es como el cuerpo de la humanidad, el cuerpo del Cristo, el cuerpo del amor, o sea, es como nuestro propio cuerpo, que es un pequeño cosmos. Cuando unas células van por su cuenta y no siguen a la unidad, aparece dolor, aparece enfermedad, ¿verdad? Pues lo mismo en el cuerpo de la fraternidad, ese cuidado, ese cariño y esa conciencia, porque siempre hemos visto en la obra como también los ancianos y las almas que tienen una visión más lúcida, cuando ven que involuntariamente, por ignorancia, por lo que sea, nos desviamos del camino, con todo el amor, pero con el amor firme también nos recolocan. Y no nos tiene que saber mal. Tolerancia no hay que confundirlo con ignorancia a veces y cuando nos podemos desviar del camino, porque estamos aprendiendo. Y si hay algo que decimos que no está en la obra, pues está, ¿por qué no tener la humildad de reconocer, oh sí, me doy cuenta que me fui por donde no era, gracias hermano, por recordármelo, por ayudarme a recolocarme en el camino, gracias hermana. Y como siempre decimos, la escucha sin juzgar, lo cual no significa que si hay una desviación en un momento dado, es como el padre, la madre, los ancianos no recolocaban el mismo Yahshua, recolocando a su propio padre José. Recordemos, ¿verdad? Toda la obra está llena de ejemplos. A su madre, cuando estaba demasiado preocupada por él, ¿no? ¿Verdad? Y entre nosotros estas, como diría yo, toques cuando a veces son necesarios, aceptarlos con humildad también. No significa, no es lo mismo una crítica o un juicio que un recolocar una vibración o una energía cuando se va del eje, y el eje es la obra. La obra es el tesoro de sabiduría que nos ha sido entregado. Y desde el año 2004 yo fui al primer retiro. Me acuerdo que yo había descubierto la obra ya hacía por lo menos un año, y no es que la leyera, es que la devoré, porque tenía tanta sed de verdad, que fue como leer y llorar, y era como, pero no se me quedaba. El otro día Hugo nos compartía esto, ¿no? No se me quedaba nada, porque era cuando tienes mucha sed que casi te atragantas, ¿verdad? Y me acuerdo que en el primer retiro me dijo, yo le dije a Hugo, yo he ido a los nubetonos, y me dijo, ay, ahora se trata de estudiarla. Y como más la estudio y como más la leo, por ejemplo, desde el último retiro de Madrid, que al volver del retiro ya escuché la necesidad o la sugerencia de los maestros de hacer pequeñitos grupos de lectura y de estudio. Eso va muy bien, aparte de lo que son, que también están muy bien los Zooms internacionales, donde nos encontramos con el conjunto. A mí me gustan mucho, si alguna vez no puedo estar porque tengo reunión familiar o grupo de terapia o lo que sea, siempre los escucho después, porque me encanta escucharlos a todos y aprender de todos. Muchas veces no sé de qué voy a hablar y con el solo hecho de escuchar ya me van viniendo cosas para compartir. Y digo, pues me voy a atrever también a tomar la palabra. Muchas veces, al principio me costaba un esfuerzo tremendo, pero me obligaba a mí misma en el sentido de poner mi granito de arena. De decir, bueno, voy a practicar.
voy a practicar a ver cómo me desenvuelvo, ¿no? Y en este retiro, por ejemplo, me he dado cuenta que la vibración, lo que ha mantenido todo el tiempo la vibración, ha sido las lecturas de la llave de oro y las lecturas, cada vez que se cita y se menciona la obra y los textos de la llave de oro, la vibración iba como hilvanando esa conexión que hacía que, aunque hubiera algunos desaciertos, enseguida la energía se recolocaba, fuera porque alguno de los hermanos, el maestro vela también a través de algunos de los hermanos y hermanas, pues que cuando hay pequeño desvío, pues se recoloca, para que no queden confusiones, porque somos buscadores de la verdad. Y a mí me parece bien. Y eso no significa que haya que dejar pasar todo cuando hay algo que no es conveniente dejar pasar. Pocas veces pasa, pero a veces pasa. Y está bien, ¿verdad? Y en los pequeños grupos de lectura que recomiendo mucho, porque cuando uno, no es lo mismo leer solo, que está muy bien también, ¿eh? Leer solo está muy bien, pero a veces puede ser un poco demasiado, como diría, no es tan rico como cuando hay, así sean 2, 3, lo dijo el maestro, 2 personas se reúnen en mi nombre, ¿verdad? Si alguno está solo, pues puede leer con otro y comunicarse de vez en cuando y compartir un párrafo, de manera de no quedarnos tan aislados. Porque cuando nos quedamos demasiado aislados, de alguna manera se puede ir como generando un poco demasiada soledad, al punto que a veces oscile en depresión incluso, ¿verdad? Entonces, lo bueno de la fraternidad es que cada uno puede encontrar, acorde a sus horarios, grupos en muchos países diferentes que puede a lo mejor solicitar a algunos hermanos de dónde me puedo ubicar. No tengo grupo que se adapte a mis horarios. ¿Dónde me podría yo ubicar para mantener la llama encendida en mi corazón? Porque yo también, como decía una hermana el otro día, yo también no quiero ser una obrera negligente. Y muchas veces me he dado cuenta. Entonces yo en mi oración, yo le digo al maestro, yo le digo a la divinidad, ponme delante a las personas que tú quieres que yo acompañe y pon las palabras en mi boca para que lo que yo diga sea lo que tú quieres transmitir. Los maestros. Hay tantísimos maestros de sabiduría disponibles de la fraternidad, todos a nuestro servicio, que no tiene ningún sentido que nos sintamos solos, aislados, cuando podemos solicitar de ellos que se presenten a nosotros. Yo tengo un ejemplo que no lo compartí el otro día, pero que pasaba por mi mente. De vez en cuando, no tanto como me gustaría, visito a Hugo, porque entre ir, venir y todo se pasa al día, pero me encanta visitarlo. Y a veces no sé, muchas veces yo no sabía cómo hablar con Hugo, que tenía que hablar muy fuerte para que me comprendiera y no sabía cómo hablar. Y entonces yo, antes de ir, pues yo les digo al Cristo, les digo a los maestros, bueno, vosotros, me pongo a disposición. Si tengo que decir algo, vosotros hablar por mí, ¿no? Y me ha pasado una cosa muy bonita con Hugo. Perdona, Hugo, si lo digo, espero que no te pueda molestar. Y es que es como llego allí y Hugo me hace la pregunta, yo digo, exactamente que va a mí a tocar algo en mí para crear una comunicación. Y es sorprendente como él, porque claro, en sus oraciones, en su conexión, imagino pues que los maestros hablan a través de cada uno de nosotros, a través de él,
recibo muchas veces más de lo que doy, porque sin necesidad muchas veces ni de hablar, es como nuestras psiques son como células de la vibración crística. Ayer decía una hermana, jovencita que me encantó, ¿cómo se llama? Ana, no es Ana Luisa, es Ana, no me acuerdo, muy jovencita, que habló de la red, cuando hablábamos de las redes sociales y todo esto, ella habló de la red de la vibración crística. Fijaros, tenemos la mejor red de oro que funciona. Es que además en la película Nuestro Hogar, No Solar, se pueden ver esos grandes ordenadores, porque todo es como una geometría sagrada perfecta. El universo, todo está interconectado. Y hay herramientas, claro, que ya funcionan con vibraciones mucho más altas que el uso que les damos en la Tierra, ¿cierto, no? Pero recordáis aquellos grandes ordenadores a través de los cuales se comunican en No Solar, por ejemplo, cuando se tienen que comunicar, ¿verdad? Entonces, el universo y alguien decía también en este retiro, que ha sido muy, muy sugerente bueno, yo ahora necesito unos días para digerir todo, ¿no? Porque se han puesto sobre la mesa tantos elementos hermosos, ¿no? Por ejemplo, como nosotros, creados a imagen y semejanza de la divinidad, tenemos potenciales a explorar. Creo que era Ana Luisa que nos habló de esto, ¿no? De telepatía, de intuición, de transmisión de pensamiento, que han sido sembrados en la Tierra. La obra, por ejemplo, dice que Solania de Van, que venía de Júpiter, ella hizo muchísimas encarnaciones, ¿no? En la época de Abel, cuando Abel visitó el santuario de las mujeres coptas, y ella tenía una treintena de años, y dice, ¿cómo una mujer tan joven puede estar dirigiendo un santuario con tantísimas mujeres, ¿no? Y le dicen las coptas, dice, pero son 300 años que viene encarnando una y otra vez. Entonces es un espíritu muy antiguo, ¿no? Y ella, originaria del planeta Júpiter, traía uno de los dones a sembrar en la Tierra, por ejemplo, la telepatía. Entonces muchas veces, pues yo he experimentado como a veces una psique puede en un estado de escucha y de silencio penetrar, como con Hugo me ha pasado eso, ¿no? Como penetrando en mi psique y respondiendo a lo que yo no he conseguido formular con palabras humanas. Y eso también aquí en nuestros espacios de silencio, en nuestros momentos de meditación, en el grupo e individuales, también esas células del cuerpo crístico, de la red, como decía la hermanita joven ayer, esa red de energía, de vibración crística dentro mismo de la fraternidad y de la humanidad y cósmica, que funciona a la perfección, también va haciendo un trabajo entre nosotros. Por eso los momentos de silencio muchas veces son muy ricos, nutridores, donde casi las palabras casi nos pueden casi estorbar, ¿no? Otros momentos son muy necesarios para crear vínculos, ¿verdad? Entonces yo me considero la escuela de la fraternidad, es decir, el amor, aprendizaje del amor fraterno entre nosotros. Cristiana, basada en la vibración crística, que es el instructor de la humanidad y que nos muestra el camino a seguir, sus pasos. Y a través de la obra extraordinaria, testigo de cómo caminar. Universal, es decir, del universo de los universos. Lo vemos en Antulio, lo vemos en muchos aspectos de la obra, en los viajes
en el Moisés que hace Antonio, y cómo los copdas en su purísima vibración, podían llegar a plasmar en la mansión de la sombra, se podían crear canales directos donde el cielo literalmente se abría a la tierra. Entonces, a medida que nos vamos purificando, como nos decía Vicente, ¿no? Purificando de creencias, incluso de adicción a veces a sufrir. Hay que pasar página también sobre viejos dolores y dejarlos pasar para estar. El maestro era alegre. Lo vemos en la obra ya de niño, cómo se reía, cómo su voz cristalina, cómo jugaba, cómo se expresaba. Cuando tenía momentos de todo, ¿no? Pero también como ser testigos de la alegría de vivir despiertos y de aceptar totalmente la condición humana con todos sus pros y sus contras, pero no por esto estar ni deprimidos ni tomárnoslo todo el tiempo muy en serio, ¿no? Sino también incorporar frescura, ¿no? Y incorporar el sentido del humor, todo lo que nos vaya surgiendo, ¿no? Porque en una fraternidad esa confianza pues nos va abriendo el corazón. Muchas gracias. Gracias, Cuca. Pilar Guirado. En mi búsqueda de toda la vida, porque todo he estado siempre buscando la verdad y buscando, porque es una búsqueda incansable hasta que encuentras la obra. Cuando encuentras la obra, yo la primera vez que leí los libros, me enamoré perdidamente de ella, y una reunión de meditación, pues lo enamorada, lo que me cautivó enormemente. Le dije que bueno, que había una escritura muy linda, pero es que me enamoré de ella, le encontré un tesoro en toda su amplitud, y es que me quedo corta porque no encuentro las palabras necesarias para la verdad que resuena en mí, que dice esto, la de los libros. Un poco la síntesis para recordar, porque ya lo sabemos, ¿no? Síntesis es un núcleo de almas que sienten a la obra de Fraternidad Cristiana Universal como algo propio, y así la siento yo, como algo propia, y que teniendo a la misma como base de conocimiento espiritual, moral y ético, generan un movimiento puramente espiritual, sin liturgias, sin ritos, ni ceremonias, ni intereses de ninguna especie. Por eso me enamora esta obra, porque no hay intereses, no hay ritos, no hay ceremonias. Y es el afirmar el espíritu cristiano de Fraternidad Cristiana Universal con la conducta interna, lograda por el conocimiento de sí mismo a través del estudio, meditación, el análisis sereno de nuestro pensamiento y sentimiento a la luz del Divino Maestro y de maestros de vida espiritual que nos precedieron en el sendero. Eso es lo que intento yo, estudiar, a veces más, a veces menos, por circunstancias, pero ahí estoy, perseverando. Se verá reflejado sin palabras a nuestros semejantes por la afirmación de que somos cristianos únicamente por el buen sentir, pensar y obrar, y la perseverancia en la lectura y estudio de la obra. Perseverancia en modificar la conducta íntima, que esto es lo que cuesta muchísimos años y años. Y mucha humildad, sobre todo, y sinceridad con uno mismo. Eso lo tengo, lo sé, pero cuesta mucho hay que tener eso, mucha fortaleza interior, mucha fortaleza espiritual para ser humildes y sinceros con sus falencias, dificultades, para ser un reflejo del amor. Y cuanto más te conoces, cuanto más estás limpiando tu huerto interior, tus problemas internos,
tus luchas internas, más amor se instala en tu corazón, eso creo yo. Y de este deseo de hacer la voluntad de superación íntima a la unión, a la divinidad, porque sin la divinidad no podremos lograr nada. Esa es principalmente la humildad para mí, la entrega a la divinidad, porque yo por mí misma no puedo conseguir nada. Conocer, saber que yo sola no puedo nada, no soy nada, no tengo nada. Por eso, siempre en mis meditaciones me entrego a la divinidad con toda sinceridad. Y seguro de ello y su propia voluntad resuelve afiliarse a la gran alianza de los Cristos y ser parte de los que su única realidad es la verdad, la justicia y el amor. El tiempo para esta afiliación es decidida por el postulante, consciente de la libertad y responsabilidad que determina su libre albedrío. Depende de nosotros el andar más despacio o más deprisa. Sendero de fraternidad cristiana y afiliados a la Santazo de amor entre almas afines. Aquí. Gracias, hermanos. Gracias, Candelario. Gracias, Pilar. Braulia y después María del Pilar. Adelante, Braulia. Hola, muchísimas gracias por concederme el espacio para hablar. Saludos a todos, un abrazo a todos. Bueno, nos preguntaba usted, hermano Candelario, cómo estábamos haciendo. Pero yo tomé notas de lo que hablaba el señor Hugo. Agradezco mucho la introducción que él hizo y en mis notas yo lo puse por pasos, paso 1, paso 2, paso 3, para mí, cómo voy a guiarme, o cómo voy a dejarme guiar más bien. Entonces yo puse aquí, número 1, son palabras del señor Hugo, como alma encarnada, hacer un pacto de renovación en tu interior al sentir la llamada de unirte a la divinidad. Y yo siento que esta respuesta a esta llamada de unirme a la divinidad me nació hace una semana leyendo el capítulo del niño apóstol, cuando el niño apóstol a sus 15 años narra este capítulo, quería morir. Tenía mucha tristeza y soledad. Y él en sus reflexiones dice, ¿es posible que nada más haya yo nacido para matar hormigas? ¿Es posible que, cómo es posible que nada más haya yo nacido para dormir, comer y trabajar? Esa es vida animal, decía él. Y de ahí, esto me llevó mucho a reflexionar en mi vida, en lo que yo estaba haciendo en mi vida hasta este momento. Entonces, sí, estoy hoy apuntando renovación, este pacto de renovación. Es el deseo de unirme a esa llamada de la divinidad. Es porque me nació en algo, me nació de algo. Y bueno, yo apunto en el paso 2, eliges el camino más favorable para continuar. Y bueno, como es por libre albedrío, yo me respondo a mí misma, pues he elegido el camino de fraternidad cristiana universal. Ese es mi paso 2. En el paso 3 yo apunto
se logra a base de renunciamientos. Entonces, ¿a qué voy a renunciar para responder a este pacto de renovación, a esta nueva vida? ¿Y a qué renunciamientos voy a hacer para continuar y hacer más favorable mi camino? Paso 4, ser ejemplo vivo de eso que estoy hablando. Y aquí viene la parte difícil para mí, porque el simple hablarlo ante ustedes, mis hermanos, me comprometo y no quiero hacerlo, porque me conozco como soy en este momento. No me conozco completamente, pero reconozco defectos y debilidades muy fuertes en mí. Pero hablarlo también me quita miedo al compromiso. Y sé que cuento con ustedes para lograrlo. Entonces, viene el paso 5, que es la búsqueda interna de quién soy, cómo fui, cómo surgí. Y acabo de comprender un poco más que buscar la verdad para mí era antes, pues buscar quién tiene la razón, cuál religión, cuál iglesia, esa verdad era la que yo buscaba. Y aquí acabo de comprender un poco más qué es la verdad, la verdad mía, sacar a la verdad, mi verdad, o sea, de lo que soy, de cómo surgí, o sea, sacar la verdad de dónde vengo, de ese tipo de verdad. Y bueno, después escribí como paso 6, vamos por fases, que es leer, profundizar y, como decía una de nuestras hermanas esta mañana, logramos me parece que fue el hermano Vicente que dijo, llegar a la pureza de pensamiento, palabra y obra. Por eso mismo me doy cuenta que en este día yo me estaría afiliando a una escuela. Yo soy nueva. Es mi vi el retiro de España. Yo tuve la oportunidad, me tocó estar viviendo el retiro de España. Es mi segundo retiro en tal caso, o el primero en estos días, pero es la primera vez que estoy decidiendo afiliarme a una escuela y acabo de comprender que hay que seguir un orden interno y hay que respetarlo, seguir ese orden interno, porque en todo la divinidad nos da un orden. Y pues no me queda más nada que pedir, como dice las lecturas, la luz del Divino Maestro para que me ilumine en este camino, pedir las oraciones a ustedes y pedir la bendición de mi Maestro. No hay límites para el conocimiento y voy a necesitar mucha paciencia también conmigo misma, porque pues soy impaciente. Y bueno, eso es lo que creo yo que puedo hacer para cumplir el compromiso. Y sobre todo necesito mucho de sus oraciones, y muchas gracias. Gracias, Braulio. María Pilar, adelante, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Daros las gracias a todos por vuestra
palabras y vuestro amor y vuestra presencia. Y sobre el capítulo de la llave de oro del conocimiento de sí mismo, yo también he tomado notas de lo que ha ido diciendo Hugo, hablando del maestro Veritas, de la verdad. Para mí la verdad es muy importante, necesito la verdad. Prefiero no decir nada a decir algo que no sea verdad. Prefiero quedarme en silencio. Y quería decir también que cuando ha dicho Hugo lo de empezar una nueva etapa, yo esta mañana he estado haciendo una reflexión sobre quizás los posts que nos hemos enviado o hemos enviado a los grupos, o sobre algunas compañeras que han escrito y han mandado fotografías sobre la resurrección, ¿no? Y yo quiero tener una resurrección en mí y ser una persona nueva. No quiero anclarme en el dolor, no quiero ser... quiero ser una persona que me cuide, me ame, me respete y quiero estar bien, en paz y tranquila y feliz dentro de mis posibilidades, Quiero estar feliz porque considero que la paz interna para mí, la paz interna a mí me produce felicidad, ¿no? Yo necesito mucho el silencio, muchísimo, y bueno, ahora tengo la oportunidad de estar en silencio cuando no estoy trabajando y puedo estar conmigo sola y disfruto de este silencio que tanto necesita mi alma y tanto he necesitado durante estos años, pero bueno, estaba acompañada y es verdad que buscaba mi momento de silencio, yéndome a andar, porque ahí estaba conmigo misma, para poder estar conmigo misma, para poder estar con mi alma, con mi espíritu y conmigo misma, sin interferencias de otros seres que necesitaban hablar o necesitaban mucha dedicación. Y bueno, ahora soy afortunada porque puedo permitirme esto de estar sola, que ha sido una elección mía y una decisión mía que, aunque me producía un poquito así de duda y de incertidumbre, porque la primera vez que estoy, como he dicho, sola físicamente a lo largo de esta vida o de esta encarnación en el planeta Tierra, pues también tengo grandes satisfacciones, como poder dedicarle, como dije ayer, mucho más tiempo a la lectura, pero no a la lectura para aprender, porque ya Hugo se lo dije hace tiempo, digo, porque a mí la historia, por ejemplo, la historia que me enseñaban cuando yo estudiaba, estaba estudiando, pues a mí no me quedaba con la fecha, no me quedaba me costó, fue una asignatura que me quedó pendiente. Con el tiempo he pensado que la historia era la que nos querían contar y la escribía quien había ganado, ¿no? Tanto en una parte como en otra, ¿no? Que las historias son las que ellos quieren que escuchemos o que creamos, ¿no? Que son. Creo que esas historias no eran reales, o no son las verdaderas, ¿no? Y cuando yo le decía a Hugo, cuando empecé con la obra, le decía a Hugo, yo no me voy a poder aprender, porque yo escuchaba a muchas personas que llevaban mucho tiempo con la obra y hablaban de fechas, de nombres, de lugares, la geografía. Yo decía, yo no me voy a poder aprender todo esto. Yo no sé cuándo voy a poder aprender todo esto. Y me producía un poquito de decir, yo no voy a poder como hacen los demás, ¿no? Y él me dijo, no importan los nombres, no importan las fechas, no importa que aprendas las cosas de memoria. Importa el mensaje que te llega de cada... el mensaje que te dan los seres que están en la obra. Y realmente lo que yo he hecho y lo que estoy haciendo y lo que quiero seguir haciendo es conocerme a mí misma a través de la lectura, pero
de las personas que están en la lectura, sea el maestro, sea Miriam, sea Cebeo, de los seres que están en la obra y que participan en la obra, sea Mamina cuando escribe en Para ti, ¿no? Esa poesía del alma, de su alma al Cristo, ¿no? Quiero aprender de ella y ahí es donde yo aprendo también a autoconocerme, ¿no? Porque veo mis debilidades, mis deficiencias y veo dónde tengo que poner hincapié, ¿no? Dónde tengo que aprender, ¿no? Y dónde tengo que cambiar. En esa lectura de la obra, o sea, la que sea, y haciéndole el conocimiento de mí misma al mismo tiempo que leo. Yo no leo para aprender y decir, bueno, me he aprendido esto, leo rápidamente, no, sino para interiorizar dentro de la obra, y por eso lloro tanto, lloro mucho, porque me veo ahí reflejada y me veo ahí viéndome con mis debilidades y me veo lo pequeñita que soy y cuánto me queda por aprender. Y cuánto me queda por aprender. Y quiero aprender, porque cuando leo la obra y veo con qué amor se habla, porque la obra es... Bueno, yo no voy a hablar de la obra porque me voy a quedar corta en palabras. Pero eso que habla aquí, de cuando veáis un ser dotado de esa benevolencia o de esa benévola indulgencia, que todo lo perdona, lo tolera y tiene suaves soluciones para todos los problemas. Pensad que aprendió a conocerse a sí mismo y ese conocimiento le condujo a la serena calma, a la plenitud de paz, de sosiego y gozo interior que posee como un tesoro inestimable. Cuando encontréis en vuestro camino un ser que irradia de sí mismo ese amor y dulcedumbre que lleva paz, quietud y confianza a cuantas almas se le acercan, pensad también que aprendió a conocerse a sí mismo y que ese conocimiento le hizo humilde, tolerante y benévolo para todos. Perdonad, porque su entrega a la eternidad, a la divinidad, le unió a ella tan intensamente que le revistió de su bondad infinita y de su amor inefable. Es que yo he conocido, aparte de cuando leo la obra, veo todos estos seres así, todos los seres así. Voy a volver a nombrar a Hugo y pido perdón por nombrar a las personas. Hugo para mí es un ejemplo de esto. Hugo y muchas personas que son hermanos aquí en esta fraternidad. Y son un ejemplo para mí. Y nada más, quiero daros las gracias por escuchar. Gracias a todos. Gracias, Pilar. Hugo levantó la mano. Hugo, adelante, por favor. Bueno, me permito intervenir al escuchar vuestros comentarios, que muchos de ellos, será que uno, lo que he vivido a través de estos 90 años, desde la inconsciencia hasta la semi-inconsciencia, y todavía no he llegado a la conciencia, me hace entender que todo lo que tenemos, principalmente hablamos de la parte espiritual, no hablamos de la materia, de todo aquello que sea atinente a la materia, o su relación con la materia. Es porque
en algún momento de nuestra vida hemos perdido un amor, algo que habría habido una alianza muy fuerte, espiritualmente hablando, y que la ausencia de esa falta de amor, de la presencia del amor en un ser, amigo, compañero, lo fuere, semejante, nos hace que luego, en esa búsqueda que luego tenemos ausencia, porque ha partido cumpliendo su propio plan de evolutivo, nos aferramos a situaciones que se nos presentan a lo largo del tiempo, que no son justamente las apropiadas para poder descargar o sentir en ese ser que se acerca a nosotros la vibración que añoramos y que lamentablemente, por lógica, ojo que siempre piensa que estamos evolucionando. ¿Evolución qué quiere decir? Comprender, entender. Y si tenemos un proceso que es de millones de años para nosotros, para la eternidad es un día, es donde vamos cometiendo pequeños errores. Yo digo pequeños errores, que luego pesan en nuestra conciencia, pensando que hemos delinquido. No es así. Mira, yo he llegado a una conclusión que es esta, por lo menos en mi pequeña, yo qué sé, humanidad. No carguemos más a nuestra alma de lo que ya está en nuestra alma. No juzguemos a nuestra alma. Si hablamos del amor al prójimo, el prójimo más que hay más cerca de nosotros, somos nosotros, es nuestra alma. Porque una cosa es nuestro espíritu. Nosotros somos una emanación de nuestro espíritu, que Él trata en lo posible a través de nuestra propia experiencia, de nuestras propias vivencias a lo largo de milenios, siglos, es ir despertando también su conciencia. Eso es una de las cosas que siempre me he preguntado. Si el espíritu nace consciente, de donde surge consciente, ¿por qué tiene que estar teniendo, digamos así, emanando de sí misma una personalidad para recién empezar a comprender lo que es la existencia, lo que es la vida, lo que es el proceso evolutivo de todo aquello que surge de la eternidad? ¿Por qué es así? Entonces, es algo que te digo sinceramente, María. No nos castiguemos, aceptémonos. Así como pedimos, el Maestro nos pide a nosotros que aceptemos a nuestro prójimo, aceptemos. El primer prójimo que hay somos nosotros mismos, cada uno de sí mismo. No se castigue jamás, por favor. Yo lo he aprendido. Buscando la anulación, a veces, de mi naturaleza humana, me he enfermado. ¿Por qué? Porque no estaba dentro de lo que era correcto. Es aceptarse uno en sí mismo. Pero aceptarse no quiere decir, bueno, ojo, comer dulce cuando sabes que te hace daño. No, un momentito, ¿eh? ¿Entendamos? No. Pero sí lo que se siente es alivio, porque no estás castigándote a ti mismo, sino que estás buscando los medios y los elementos que la providencia te provee. ¿Eso estate segura? Para que vayamos despertando al concepto de lo que somos dentro del Creador.
de lo que sentimos, de aquello que está oculto bajo un manto de vicios por la materia en la cual estamos revistiendo. No se olvidéis nunca que estamos revistiendo una materia que es genética. Y en ella a veces también en nuestra personalidad vienen sumándose culpas que tenemos que quitarlas de nosotros mismos, superarlas sobre nosotros mismos. Pero no quiere decir llorar sobre ellas. El maestro, la divinidad, no nos pide eso, sino que alcancemos la comprensión, el entendimiento, de que estamos, como la palabra se busca, purificando todo aquello que hay en nosotros mismos, que hemos acumulado a través del tiempo, que muchas veces es por inconsciencia, muy pocas veces que sea voluntario, es por inconsciencia. Y en ese sentido es lo que María te quería comentar, que por ejemplo, tú hablas de soledad. Es cierto, pero ¿qué es la soledad, amiga? No vamos a hablar filosóficamente sobre lo que significa soledad, pero hay muchos caminos a recorrer, muchísimos senderos. Y si a mí, por ejemplo, he llegado a este punto, todos los que estamos aquí, hemos llegado a este punto, ¿qué fue lo que a nosotros nos despejó todo eso que nos cargaban o se sentía descargado como ser humano? La obra, un don traído del cielo que nos permitió ir despejando todo aquello que nos tenía oscurecido nuestro razonamiento, nuestras conductas sociales, todo aquello. ¿Por qué? Porque habíamos llegado al punto en que ya no clamábamos más buscando la materia, sino que el Espíritu te estaba indicando, tu Espíritu, búscame donde está mi esencia, que ahí me habéis de encontrar, donde ahí me habéis de encontrar lo que es realmente el amor, lo que es la amistad, lo que es hasta la salud. Porque si tenemos enfermedades, es producto de nosotros mismos, por nuestra inconsciencia. La obra hay frases que por ahí aparecen. Principalmente me fijo mucho cuando el maestro Antulio, muchas veces, cuando en su escuela íntima y secreta, lo que él mantenía con aquellos que deseaban dar un salto más en su proceso evolutivo, una comprensión más, ¿correcto? ¿Por qué los hacía pasar unos días en un retiro? Para que se entendieran y comprendieran. No para que te hable el prójimo, que te hable el vecino, porque el vecino, ojo, no juzgo a nadie, ¿eh? Entendamos, no. No quiero decir eso. Si alguien, un vecino, alguien tuyo, que hasta nuestros propios compañeros te hablan, no, Hugo, no pienses en eso. Y yo le digo, ¿y tú? ¿Lo has pasado? ¿Lo has vivido? No. Entonces, no me des explicaciones. ¿No? Cuando alguien viene y te dice, ¿te duele el estómago? Y tú dices, sí. Y dice, bueno, mira, toma una pildorita, toma esto, toma el otro, correcto. ¿Y a ti ya te ha hecho bien eso de tomar esa pildorita? No, porque yo nunca tuve dolor de estómago. Somos muy fáciles para aconsejar, pero muy difíciles. Somos muy fáciles para aconsejar, pero muy difíciles para amar. Amar muchas veces es solamente a veces un abrazo, una vibración de tu corazón, no de la mente, del corazón. Eso es amar. No sé si quizás me voy por otros lados porque estoy igual que vosotros, que siempre estoy como en la calecita, ¿no? Cuando pasás por aquel donde está la campanilla para que te den un deseo a dar otra vuelta, tratás de agarrarla.
pero no tenés la habilidad para agarrarla y seguís dando vueltas en la calecita sobre el mismo punto. Así que, mira, ámate a ti misma como quieres amar a Dios y a tus semejantes. Y eso es un aprendizaje. Por eso esta escuela del conocimiento de sí mismo. No te habla que salgas al exterior, no te hables a hablar diatribas y situaciones, en absoluto. Esa época, en la misma la obra lo dice, ya pasó. Ya pasó. Pero hemos conservado, cuando hemos salido al exterior en nuestro proceso evolutivo, en que hemos hablado y falseado a veces la verdad. Y por eso seguimos todavía en este sendero, para superar todas aquellas cosas que todavía tenemos que erradicar de uno mismo, no del prójimo. Y eso es lo más doloroso, porque ya te reconoces a ti mismo de a poquito, porque Dios no es violencia. Dios no es violencia. Dios es dulzura. Es indefinible. Y el que pide Dios, llegad a ser como soy yo mismo, para ser parte de mí mismo. Perdón, gracias por todo. Así que quédate en paz, pequeña. Hasta luego. Gracias, Hugo. Gracias, Hugo, por todo. Nos quedan unos minutitos. ¿Alguien que desee comentar su pensamiento sobre esta escuela donde a través de la lectura, primero el análisis y ya después el estudio más profundo, pues todo es completamente personal? Es cierto que el grupo ayuda muchísimo. El escuchar a los demás hermanos, cómo sienten, cómo piensan, es muy importante, ayuda mucho. A mí me ayuda mucho escucharlos porque a veces pienso que un concepto es de esta manera, pero escucho algo y lo razono y bueno, sí, él tiene razón. O sea, el grupo debe hacer eso, compartir, pero nada más. Los maestros han diseñado una guía del estudio, cultivo interior y en su momento poder servir. Eso es. Vicente, adelante y con el permiso de Hugo voy a pedir que cierres porque ya es la hora. Sí, hablando de compartir, no me quiero ir sin compartir. En el capítulo Visitantes a Samaria, creo que es Arpa Eterna 5, Cumbre y Llanura, viene una expresión muy bonita de Antulio. Pocas personas en el planeta conocen el origen de la frase que hay en el frontispicio del templo de Delfo, que es conocerte a ti mismo y conocer al universo, ¿no? El origen es de la escuela antuliana. Y en el capítulo viene un párrafo muy interesante, que es bueno conocerlo. Ya os digo que es el capítulo Visitantes a Samaria. Entonces, dice, su Hortus Conclusus llegó a ser un sanatorio de almas enfermas. Y el gran maestro decía, de las enfermedades del alma están asimismo enfermos los cuerpos. Curemos las almas y los cuerpos serán. Esta es una manifestación muy importante de nuestro Divino Maestro en aquella encarnación,
porque efectivamente ese es prácticamente el origen de todas las enfermedades, ¿verdad? E incluso se podría desarrollar mucho este tema porque da para mucho y es muy interesante. Bueno, voy a expresar solamente que Antulio tenía su hortus concluso y el medio que usaba para, o sea, el médico de Alma era someterlas a 7 días de soledad en el hortus concluso y le sugería la absoluta necesidad de examinarse cada día hasta descubrir todas las debilidades, imperfecciones y deficiencias en que incurrían más frecuentemente. Y en 7 días de meditación y estudio de sí mismo, al par que eran estudiados por los médicos espirituales, contraían el hábito de observarse a sí mismo hasta llegar a la convicción de que sus llagas morales eran causa y origen de los diversos estados morbosos y anormales que les traían dolores y trastornos físicos, y a la vez la desdicha que en su vida de relación recogían como abundante cosecha, haciendo de sus propias vidas y de otras vidas un tormento enloquecedor. Esto del tiempo Antulio está vigente aún. O sea, quiero decir que tomemos nota porque es muy interesante. Y nada más. Adelante, Candelario. Muchas gracias, Vicente. Bien, pues llegamos al momento de cerrar. Hugo, ciérranos, por favor. Mira, agradezco, no sé, ¿será que vivo solo y mucho tiempo en silencio? Que este tema siempre a mí me sostiene. Créeme lo que lo pienso hasta cuando sueño, créemelo, ¿no? Entonces, pero sí lo que deseo de corazón, mira, de corazón, cuando vosotros, hablo por mí mismo, mejor dicho, vamos a hacer así, cuando yo alcancé, o tengo, mejor dicho, un nivel de tranquilidad en mi plexo solar, es justamente siguiendo ese consejo que está en la obra y el maestro mismo, no juzgues a tu semejante, porque el juzgar a nuestro semejante es juzgar nuestras propias debilidades. ¿Por qué? Porque si las vemos en el otro y se reflejan en nosotros mismos, quiere decir que es a uno mismo el que tiene que estar limpiándose a sí mismo. Agarrar una esponja que te rastrea y un cepillito y a rastrearle un poquito el pensamiento. Pero mira, hablando sinceramente, hablando serio, bueno, yo tampoco hablo en chiste, ¿eh? Lo que pasa es que mi temperamento, me siento a veces como alegre, contento. Me siento como que esta alegría que tengo internamente en momentos dados, no siempre, pero en momentos dados, se las quisiera transmitir a ustedes. Se las quisiera que sintieran en el corazón y que sintieran que somos almas creadoras de nuestro espíritu, de cada uno de nuestro espíritu, y que somos, por base, somos esencia divina. Entonces, tratemos en lo posible y hasta en lo imposible de justificar este don que nos da la divinidad. Y no sé por qué siempre tengo que terminar con esta frase. No sé si es una frase alguien que me hace callar, o es que algo que tengo dentro de mí mismo, que la conocéis muy bien.
Amar por amar es agua que no conocen los hombres. Amar por amar es agua que solo beben los dioses. Y a ello tenemos que llegar. Gracias, gracias Candelario. Gracias a ti, Hugo, porque tus experiencias nos ayuda. Pues muchas gracias a todos y muchas gracias al Padre, al Divino Maestro, a los maestros, porque esta ha sido una semana de muchas bendiciones y obviamente a todos nos ayuda.